Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciables estudiantes de Prepa en Línea C. Sean ustedes bienvenidos a la primera sesión síncrona del módulo número 9, Sociedad Mexicana Contemporánea, a la semana 1 del México prehispánico al virreinato. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en cuestiones de nuestra cultura, que son las culturas prehispánicas de México. Obviamente vamos a visualizar las 7 de ellas y con sus respectivas características. Por ello les pido que estén atentos y cualquier situación la vamos a ir disipando en el foro de dudas que dejaremos al final. También les recuerdo que debemos de respetar las reglas de la etiqueta hacia nuestros compañeros y hacia la clase, y de esta manera poder llevar a cabo nuestra sesión de forma adecuada. ¿Qué es lo que se espera que ustedes aprendan, adquieran? ¿Qué conocimientos, no? Sería que ustedes adquieran y se apropien del conocimiento de cada una de las culturas prehispánicas que existieron en el México. Que ustedes se sientan parte, que se identifiquen con la cultura mexicana y por ende el conocimiento lo brinden y lo compartan con las personas en su contexto. Se las presentaré. Les pido de favor que las dudas, va a haber un espacio hasta el final en el cual podemos nosotros disiparlas. Ya está cargando, esperen un momento. El tema que vamos a ver, les repito, se llaman culturas prehispánicas de México. Es muy importante que ustedes reconozcan ahora sí que la viabilidad y la importancia que tuvieron ellas durante el tiempo que duraron, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ustedes observar, aquí tenemos 7 culturas prehispánicas. La primera es olmeca, la segunda maya, zapoteca, totonaca, teotihuacana, tarasca o purépecha, la tolteca, la mexica o azteca. Bien, vamos a comenzar con la primera. La cultura olmeca, su ubicación geográfica es obviamente situada en las costas del Golfo de México, específicamente en el sur de Veracruz y al norte de Tabasco. Como podemos ver, aquí está su ubicación. Nos vamos con los tipos de organización. La organización política y social de la cultura olmeca fue teocrática. En su economía fueron agricultores, donde se cultivó maíz, frijol y la calabaza. En el aspecto religioso, le rendían cultos a ciertos astros. Las ciudades más importantes son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Con respecto a sus características culturales, podemos ver que trabajaron la piedra, realizaron cabezas colosales, culto al tiempo y estudio de los astros. Obviamente, las cabezas colosales, como ustedes bien saben, son enormes estructuras de piedra que ellos labraban o tallaban y que la verdad hasta nuestros días se les puede ver. Bien, con respecto a esta cultura, un dato interesante, por ejemplo, es conocida como la cultura madre. ¿Por qué? Porque fue la primera que se cree que existió y de ahí partieron las demás. Bien, ahora nos vamos con la cultura maya. Su ubicación geográfica. Dice que fue en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. En los estados actuales de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, en México. Aquí tenemos su ubicación. Vámonos a los tipos de organización. Los tipos de organización política, dice que esta cultura estuvo muy estratificada
Eh, Había nobles, comerciantes, artesanos, agricultores y esclavos. En el ámbito social, eran ciudades-estado muy independientes. El gobernante se llamaba Alach Uinik y eran dinastías hereditarias que pasaban de una familia a otra. En cuestiones de la economía tenemos lo que es la agricultura, la recolección, la caza, la pesca, el pago de tributos y eran excelentes navegantes. En cuestiones de su religión, era una religión politeísta, que creían obviamente en varios dioses. De hecho, las 7 culturas que podemos nosotros apreciar aquí, por lo regular sí se dedicaron a la agricultura y a otro tipo de actividades, ¿no? Pero esa fue como que la primordial. Bien, nos vamos con las características. Dice que esa cultura era la observación de los astros, el uso del sistema vigesimal, la predicción de equinoccios, solsticios, los eclipses solares y lunares, desarrollo del arte, la ciencia, la arquitectura, la escultura y la pintura. Sus ciudades principales. Las más importantes de esta cultura son Tayasal, Zacpeten, Nacbé, Palenque, Tikal, Quirigua, Copán, Calakmul, Chichén Itzá, son las que más conocemos nosotros. Muy bien. Ahora nos vamos con la siguiente, que sería cultura zapoteca. Su ubicación geográfica fue al sur de Oaxaca, también al sur de Guerrero, parte del sur de Puebla y el istmo de Tehuantepec. Y aquí tenemos su ubicación. En cuanto a los tipos de organización, esta cultura sí que se establecieron señorías de dos tipos, teocrático o monárquico. En la cuestión social, estaban constituidos por nobles, sacerdotes, guerreros, campesinos, artesanos y constructores. Su economía era basada en la agricultura, la caza y el comercio interior y exterior. En cuestión de la religión, era una religión politeísta. Su dios Pige, Tao, Pitao, Kosovi, Cosijo, realizaban sacrificios humanos para sus dioses. Entonces, obviamente era por la creencia que tenían acerca del universo, ¿no? Continuamos. Las características culturales, por ejemplo, tenemos 2 premisas, que es el sistema de escritura completo, en el que se combinaban la representación de ideas y la de los sonidos, o el ideograma. También tenemos el sistema del calendario. Sus principales ciudades están San José, Mogote, Mitla, Monte Albán y Sachila. Nos vamos con la siguiente cultura, que es la totonaca. Su ubicación geográfica fue Veracruz, oeste de Oaxaca y sur de Puebla, y aquí tenemos su ubicación. Sus tipos de organización. En cuestiones de organización política y social, su gobierno estaba gobernado por 3 sacerdotes y eran muy estrictos, ya que no había casamientos por parte de sus hijos sin ser de la misma casta. Entonces sí era bastante marcada esa situación. De acuerdo a la economía, era igual agriculturas, sembraban maíz, frijol, algodón, cacao, practicaban el comercio y la artesanía. En cuestiones de la religión, la principal deidad de los totonacas fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y en otras la vamos a encontrar más adelante. Continuamos con sus características culturales. Bueno, aquí tenemos varias, pero por ejemplo, Quetzalcóatl fue representado en pinturas y esculturas en las que también se plasmaron hechos históricos. La siguiente es una influencia maya en el arte. Es lo que yo les comentaba, por ejemplo, de las demás civilizaciones iban retomando aspectos para poder enriquecer su cultura, pero es válido, hasta nuestros días se llevan a cabo. Por ejemplo, tenemos la representación de yugos, palmas y hachas. Votivas en la arquitectura, predominio del color marfil y las figuras sonrientes en la cerámica. Tenemos las principales ciudades, que son Tajín, en Papantla, Zempoala, cerca del puerto de Veracruz, y Yohualichan, en la sierra norte de Puebla y el Tajín. Continuamos. La siguiente es cultura teotihuacana. Su ubicación geográfica fue al noroeste del Valle de México, actual
municipio de Teotihuacán, en el Estado de México. Aquí podemos ver su ubicación. Tipos de organización. La organización política y social era teocrática, obviamente estaba gobernada por sacerdotes y nobles. En cuestiones de la economía se practicaba el comercio local, exterior, el trueque, agricultura, la caza, la pesca, extracción de minerales y artesanías. Y en cuestión de la religión eran politeístas, por ejemplo creían en varios dioses, por ejemplo el del agua, la fertilidad, la muerte, el fuego y la guerra. Sus características principales, por ejemplo, tenemos aquí 4: construcción de las pirámides del Sol y la Luna, muy conocidas, muros de los templos decorados con frescos, los teotihuacanos construyeron tripoides, la actividad cultural desapareció a inicios del siglo XIX, Bien, en los datos interesantes dice que la ciudad fue saqueada y destruida por invasores toltecas. Entre ellos hacían bien, pero también igual tenían sus aquelarres. Por ejemplo, la cultura tarasca o purépecha, también su ubicación geográfica es el oriente de Michoacán, sur de Guerrero y sur de Jalisco. Nos vamos a tipos de organización. Su organización política y social era monárquico, ¿sí? Solamente un gobernante. El Irecha era el jefe supremo político, administrativo, militar y religioso. Era el que gobernaba, por así decirlo. En cuestiones de su economía, era la agricultura, la pesca y las artesanías. La religión igual era politeísta porque creían en varios dioses. Las características culturales, aquí tenemos 3. Confección de espectaculares mosaicos con plumas de colores. La segunda, elaboración de pipas de barro o arcilla. Y la tercera, forjadura de ornamentos de cobre, oro y bronce. Sus principales ciudades: está Pátzcuaro, Sinzuntan, Iguazio, Zacapu, Carapán y Tingambato. Un poquito complicadas de pronunciar, pero son esas. Tenemos la siguiente: cultura tolteca. Su ubicación geográfica fue Altiplano Central, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Puebla. Tipos de organización en esta cultura es la organización política y social fue teocrática. En la escala social, después de la milicia, estaban los sacerdotes y al final los esclavos, como siempre. Su economía era su base agricultura, trabajos con metales, recolección de frutas, pesca y tributos. En cuestión de la religión, igual era politeísta, creían en Quetzalcóatl, Tlaloc, entre otras. Sus principales características culturales: tenemos el uso del calendario y los signos gráficos de la cultura teotihuacana, conocimiento de astronomía y medicina, impulso de la metalurgia y la orfebrería y el sistema de correo primitivo. Principales ciudades: Tula y Huapalcalco. Nuestra siguiente y última cultura es la cultura azteca o mexica. Su ubicación geográfica fue en el Valle de México, en la actual Ciudad de México. Los tipos de organización en esta civilización política y social fue teocrática. 2 clases sociales que eran pipiltín o nobles y macehuales o plebeyos. Su economía era agricultura, comercio y la religión era politeísta. Continuamos con las características culturales. Aquí tenemos solo 2 premisas. Dice que tenían con un sistema de escritura, sin embargo, transmitieron su cultura de forma oral. Impartición de la educación en 2 instituciones importantes, lo que es el Tepozcali para los plebeyos y el Calmecat para los nobles. Bien. Ok. Entonces, tenemos que estas 7 culturas aquí en México fueron desarrollándose a lo largo del tiempo y con el paso del tiempo. Lo que es curioso es que una retroalimentaba a la otra o tomaba ciertas situaciones para poder mejorar la suya, pero también entre ellas había problemas, había pugnas que los hacían pelear y obviamente invadir. Algunas fueron invadidas, algunas fueron saqueadas y en algunas situaciones solamente desaparecieron, ¿verdad? Que los estudiosos o los científicos han querido
desentrañar, pero obviamente son situaciones en las que se sigue viendo la manera de cómo realizarlo. Bien, ahora sí, me gustaría que si hubiera alguna duda, en este espacio es la mejor manera y el mejor momento para que ustedes escriban en el chat. Yo los leo sobre las dudas que tienen, sobre las dudas que tengan, y si no hay dudas al respecto, seguimos para que ustedes continúen con sus actividades que tengan que realizar. Es un gusto, la verdad, de estar compartiendo con ustedes este tema tan controversial, pero bonito y muy hermoso. Bien, como veo que no hay preguntas al respecto, acuérdense que yo igual por el mensajero, a través del correo, voy a estar al pendiente si surgiera alguna duda en esta semana, y es importante que ustedes las realicen o me las hagan saber para que yo pueda contestarlas con todo gusto, ¿vale? Entonces acuérdense que es importante que ustedes también examinen su material. Bien, ahora bien, compañeros, alumnos, perdón, les vamos a concluir con este tema. Entonces yo les decía que este tema lo debemos de ir leyendo paso a paso cada una de las culturas, porque también manejan fechas, manejan eventos, manejan ciertas particularidades de cada una de las civilizaciones, para que ustedes cuando realicen su actividad integradora no tengan ningún problema al momento de estructurarla, porque sobre todo es eso, ¿no? Entonces es importante que ustedes también, como a manera de recomendación, les repito, lean y examinen bien los materiales necesarios. Recuerden que yo les voy a adjuntar en plataforma algunos recursos adicionales para que ustedes se vayan empapando más sobre el tema de nuestro México prehispánico. Entonces ahí van a estar, ustedes la pueden checar, ¿no? Bien, sobre los avances de la siguiente semana, yo les comunico que posiblemente tengamos la reunión síncrona para el día martes, en lo que ustedes hacen su leída de materiales, y ya cuando ustedes lleguen aquí tengamos ese conocimiento o el análisis de los materiales, y cualquier situación ustedes puedan preguntar sin ningún problema. Entonces es importante que ustedes se acerquen y con toda confianza, yo como asesor virtual, poderles apoyar. Entonces es un gusto, jóvenes, el compartir con ustedes, y si no hay alguna otra duda, voy a ver aquí en el chat. Si no, por el momento creo que no hay ninguna duda. Voy a ver aquí en el chat. No, creo que no. Entonces, por mi parte sería todo. Les deseo mucho éxito, y recuerden que avanza quien quiere avanzar y se queda el que quiere quedarse. Entonces creo que no es el caso. Les deseo mucho éxito esta semana, y también voy a estar ya revisando sus actividades integradoras, que yo sé que lo van a hacer muy bien. Que tengan ustedes un bonito día y mucho éxito.